Hola amigos, buenas noches. Aquí estoy con ustedes presentándome en este nuevo canal. Este nuevo canal lo dedico al Señor de la Misericordia y en él quiero leerles el libro escrito del diario de Sor Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, por la hermana Sofía Mikalenko. Este libro a mí me fue regalado. Aquí en donde yo vivo, el dueño de una papelería empezó a regalar libros, muchos, y también no solamente eso, sino de Italia, trajo una buena cantidad de imágenes del Señor de la Misericordia. Para ese entonces yo ya me había hecho, digamos que de una manera personal, una persona dedicada a la oración de la corona de la misericordia. ¿Cómo fue que yo descubro al Señor de la Misericordia? Bueno, a mí me gustaría narrarte cómo es que yo lo descubro. ¿Por qué es que he tomado la decisión de hablarte acerca de él? Bueno, yo pasaba por circunstancias muy difíciles y pues sí creía en Dios, pero realmente estaba alejada de él. Era la católica clásica, la católica que iba los domingos a la misa, pero no ponía mucha atención porque siempre está uno al cuidado de los hijos, pero cumplía. La católica que iba a la misa también cuando eran 15 años, cuando eran bodas, y si pasaba algún suceso, estaba más atenta del suceso que había pasado dentro de la misa que realmente lo que el padre decía. Iba y a veces hasta se me hacía muy aburrida la misa y también como que lo pensaba mucho para ir cada domingo. Bueno, pero como todo ser humano, a veces cruzamos por momentos verdaderamente muy difíciles y es entonces que a veces no encontramos apoyo, digamos que dentro de el mismo ser humano, o sea, no encontramos apoyo en los amigos, no encontramos apoyo en la familia y nos sentimos verdaderamente solos y no sabemos cómo salir de ese problema que en la mayoría de las veces caemos por nuestros malos juicios, nuestras malas decisiones y porque no meditamos detenidamente todos los, digamos que no meditamos las decisiones que tomamos. No nos sentamos a meditar con el Señor Jesucristo, no le pedimos a Jesús y al Espíritu Santo que nos guíe. Entonces cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, con nuestra personalidad, con todo nuestro bagaje, nuestro temperamento, pues muchas veces en vez de salir adelante, como que caemos en un pozo muy profundo y sentimos que no podemos salir de ahí. Bueno, pues eso fue lo que a mí me sucedió. Entonces yo recuerdo que acababa de cambiarme de ciudad por causa de una enfermedad y apenas empezaba a hacer yo unas cuantas amistades. Y una de esas amistades que yo hice, que Dios la bendiga mucho, de verdad, la guíe en todas sus necesidades, llegó muy contenta a visitarme y me dice, mira, acabo de encontrar una persona en la parada del camión y me regaló estas oraciones, me dio 3 hojitas, te vengo a regalar una. Y inmediatamente me vine para acá, dice, ni siquiera tomé el camión ya para ir a donde tenía que ir, algo me dijo que tenía que traerte a ti esta hojita también. Es una oración que se llama El Señor de la Misericordia, y la señora que me la regaló me dijo que le ha hecho muchos milagros y le ha ayudado mucho en su vida. Y como yo le había referido algunas cosas de lo que me estaban pasando, me dice, bueno, yo pensé que te podía ser útil y por eso me vine para acá, ya no fui a donde tenía que ir y me vine a entregarte esta hoja. Y yo le agradecí mucho y empecé a leer la hojita y todas las promesas que hacía el Señor de la Misericordia si nosotros rezábamos esa corona. Entonces yo recuerdo que le dije, Señor,
yo voy a rezar esta corona con esa fe que tú me pides aquí, pero yo te pido que me ayudes a resolver mi problema. Yo te entrego mi corazón, lo voy a hacer con todo mi amor, y de verdad que si yo salgo de ese problema, yo voy a propagar esta oración, la voy a dar a conocer a todas las personas que me rodean, así como lo está haciendo esa señora que se encontró mi vecina en la parada del camión. Pues así fue. Yo empecé a hacer esa corona con toda mi fe y mi vida cambió. Cambió, dice mucha gente, 180 grados, no, 360 grados. Mi vida cambió. Ya no soy esa católica que va porque tiene que ir a la misa, no. Voy con amor, voy con fe, voy con devoción. La oración más hermosa, que me llena más, que me hace sentir feliz, es la misa. Para mí tiene un gran sentido ir a escuchar la palabra de Dios. Estar ahí junto a Él, sabiendo que miles y miles de ángeles también están presentes adorando al Señor en ese sacrificio que hace cada vez que escuchamos una misa. Es el sacrificio del Señor. Y que muchas almas del purgatorio están ahí también en profunda reverencia, igual que los santos ángeles, en profunda adoración, pues disfrutando, llenándose del amor y la paz, de la entrega que el Señor hace en ese momento. En cada sacrificio, cada misa es nuevamente el sacrificio de Dios. Y yo me siento muy, muy feliz. Entonces, he ido aprendiendo muchas cosas en el camino. Soy una persona igual que cualquier otra, con un montón de errores, con muchas fallas, pero que Dios me da el ánimo y me da la fuerza, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para ir cambiando poco a poco los detallitos que no me gustan de mí misma, aquellos que siento que ofenden a Dios, porque lo que menos quiero hacer es ofenderlo. Pero pues como dice San Pablo, cuando quiero hacer lo bueno hago lo malo. Pero de todas maneras, uno de verdad tiene, muchos de los que han sufrido conversiones, pues tienen el hábito de ponerse a analizar, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Pues eso es lo que le voy a pedir al Señor, que me ayude para poder superarlo y ser mejor a sus ojos, ser agradable a sus ojos, que es como cuando uno ama mucho al papá, a la mamá, ¿no? Y el papá le dice, uno quiere hacerlo mejor para que el papá esté contento, para que la mamá esté contenta, y pues no deja de ser uno, simplemente trata de ser uno mismo, pero como quien dice, en la mejor versión que tenemos. Bueno, así es como llegó el Señor de la Misericordia a mi vida y transformó toda mi existencia. Y bueno, yo quiero empezar leyéndoles este libro. Ya yo les he comentado qué es lo que me ha llevado a amarlo, y pues a veces a mí me ha sucedido, o me sucede muchas veces, que en las noches me siento muy inquieta, y sí hago mis oraciones, pero hay veces que quizá todas las labores que tenemos a lo largo del día como que tensan un poquito nuestro cuerpo, nuestro organismo, y nos cuesta un poquito de trabajo conciliar el sueño. Entonces lo que hago es poner pues otros canales de YouTube en donde las personas leen un libro o platican una experiencia, o escucho la misa, o escucho el rosario, o escucho inclusive esos canales que son de ASRM. Ahí voy sorteando, ¿no? Voy escuchando, y el escuchar empieza a generar paz en mí hasta que yo me quedo dormida. Inclusive eso me ha ayudado a liberarme de tales tensiones que tenía dolores en el cuello, dolores en la espalda, y se me han quitado. Yo encuentro alivio en todo eso porque verdaderamente me relaja. Entonces, pues yo quisiera hacerte esta lectura, que esta lectura espero sea para ti útil y agradable, y que te lleve a tener un encuentro con el Señor.
Entonces, pues sí, así es. Aquí lo tengo en mis manos. El libro se llama Biografía de Sor Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, por la hermana Sofía Mikalenko. Entonces, es la breve, porque hay un libro muy gordito, muy grueso, pero esta es la versión breve. Entonces, empezaré a leerte. Espero te agrade. Dice aquí, los primeros años, 1905, vida familiar. La sierva de Dios, Sor María Faustina del Santísimo Sacramento, conocida como Sor Faustina, nació cerca del corazón geográfico de Polonia, no muy lejos de la ciudad textil de Lodz, dentro del condado Lodz, en el distrito de Turek. Estaba ubicada la humilde aldea de Glagowy, muy pequeña como para ser encontrada en el mapa de Polonia. Esto vino a ser parte de Świnice, Warki. Stanislaw Kowalski, padre de la hermana, nació en la aldea de Świnice el 6 de mayo de 1868. Su madre, Marianne Babel, nació en la cercana aldea de Miniwe en marzo 8 de 1875. Parece no haber información sobre su niñez. Luego de su matrimonio, el 28 de octubre de 1892, se asentaron en Glagowic. Glagowic viene de la palabra glock, zarza espinosa, de la familia de las manzanas, notoria por sus olorosas flores rosadas y blancas. El nombre no describe al pueblo eficazmente, pero en la providencia de Dios, una flor creció entre ramas y espinos de esta humilde aldea. Su mensaje de la Divina Misericordia, representado por la imagen de Jesús, de cuyo corazón fluyen rayos rojos y claros, es actualmente bastante conocida a través del mundo. Ahora es tiempo de actuar para que la vida de la mensajera sea mejor conocida. El camino que lleva de Świnice a Glagowic, de 3 kilómetros aproximadamente, está abierto a través de una planicie arenosa, ocasionalmente cruzada por bosques o grupos de pequeños árboles. La tierra es muy pobre y solamente las papas y el centeno crecen con cierto éxito. Hay también llanuras en donde las vacas pueden pastar, pero solo después de que la segunda etapa del heno comienza a crecer. Anteriormente, las vacas estaban limitadas a los senderos de hierbas altas entre las filas de semillas que crecían o a los senderos de hierbas que forman el lindero de varias propiedades. Un bosque de abetos dominaba el rico horizonte de árboles. Al fondo de los mismos se encontraba la aldea. Algunas cabañas con sus pequeños jardines están esparcidas por el campo. Otras están situadas al lado del camino. Era en una de esas casitas al lado del camino en donde la familia Kowalski vivía. Su casa era la típica cabaña construida de piedra con una pequeña mezcla de ladrillo. Vigas de madera cubrían el techo. La construcción consistía en 2 cuartos separados por un pequeño hall y una cocina de piso de tierra. La casa y 2 graneros estaban rodeados por un patio. Por 9 años los Kowalska no tuvieron hijos, pero Mariana y su madre pedían al cielo que Dios bendiga su hogar con un hijo. Al fin, en 1901, sus oraciones tuvieron respuesta. Primeramente, dio a luz a una niña que fue llamada Josefina. 2 años después, otra niña nació, luego de un complicado parto. Es comprensible, pues,
que Mariana estuviera nerviosa durante su tercer embarazo. Para su sorpresa, el parto de su tercera niña en agosto 25 de 1905 fue sin complicaciones. 2 días después, el padre Joseph Chowrinsky, pastor de la iglesia de San Casimiro en Suinis, bautizó a la niña como Elena. Sus padrinos fueron Marcin Lubinsky y María Szewczyk. Perdón si no sé bien la pronunciación. Luego del nacimiento de Elena, los siguientes 7 años vivieron sin complicaciones ni problemas. Con el pasar del tiempo, su madre Mariana podía decir con convicción: Helenka, diminutivo de Elena, esa bendita niña santificó mi vientre. 2 niñas, Casimira y Bronislava, murieron en su infancia. Los 8 hijos que sobrevivieron en orden de edad eran Josephine, Genevieve, Helen, Natalie, Stanislaus, Mestislaus, Mary y Wanda. Los comienzos de 1900 fueron llenos de intranquilidad, actividades revolucionarias y huelgas generales. Pero noticias como estas difícilmente alcanzaban la quietud de Globovich. Un granjero como Stanislaus no se preocupaba de problemas como esos. Él tenía cerca de 7 acres de tierra arable y 5 acres de tierra de pastoreo, lo que difícilmente era suficiente, tomando en cuenta que había que mantener a una familia siempre en aumento. Gracias a la habilidad de sus manos, le fue posible a Stanislaus completar los gastos de la familia con algo de carpintería. Trabajaba en la carpintería durante el día, haciendo después el trabajo de la granja, incluso trabajando por la noche. Sin embargo, Stanislaus acostumbraba a levantarse muy temprano y comenzar cada día con el canto del tradicional Pequeñas Horas de la Inmaculada Concepción, conocida popularmente como Godzinki. Durante el tiempo de Cuaresma solía cambiar su canto por las lamentaciones de la Pasión del Señor, conocida como Goroskizale. Cuando Mariana trataba de hacerle callar diciéndole: «Para de cantar, vas a despertar a todos», él no le prestaba atención. «La primera obligación es con Dios», solía replicar, sin dudar de hacerse eco del sentimiento encarnado en un popular himno de alabanza de Kiedi Rani, que también era parte de su ritual diario. Cuando el principio del sueño esté aleteando, toda la tierra de él está cantando. Sus cantos al ilimitado océano alaben al Señor de toda la creación, hombre dotado más allá de toda medida, con su bondad inconmensurable, tesoro creado y salvado por él, porque no le alabas tú también. Estas prácticas eran características de la fe de Stanislao, simple pero profunda. Él nunca dejó de asistir a misa los domingos y los días de fiesta de la iglesia, y como era costumbre, también recibía la Santa Comunión en las fiestas de Pascua, Navidad y posiblemente en algunas de las otras principales fiestas de la iglesia. Tiempo después, cuando su edad no le permitía ir a misa, colgó un reloj sobre su cama. Así, él podía participar en espíritu de la misa dominical que se celebraba en la iglesia. Stanislao, asimismo, manejaba su hogar de acuerdo a los mandamientos de Dios y de la iglesia, una vieja herencia polaca. Uno de sus hijos, que luego sería de los organizadores de la iglesia parroquial, dijo: al igual que con la religión, papá era muy exigente con nosotros y con Elena, por lo que ahora nosotros estamos muy agradecidos. En cuanto a la disciplina de su hijo Stanley, recuerda haber sido severamente castigado cuando, siendo niño, rompió una rama del sauce de un vecino.
No es extraño entonces que los niños estuvieran felices de que la severidad de su padre esté disminuida por un comprensivo amor materno. Según sus hijos, Mariana era una mujer valiente, una madre que trabajaba duro, siempre negándose a sí misma. Ayudaba a su marido lo más que podía mientras criaba a sus hijos. Todos los días le llevaba una comida caliente, sin importarle dónde estaba trabajando. Siempre traía de vuelta una carga de leña en su espalda. No variaba su rutina, aún durante el invierno, con la nieve hasta las rodillas. Así, estos pobres padres, faltos de educación, pero correctos, enseñaron a sus hijos a través de palabras y del ejemplo el amor a Dios, la obediencia y diligencia en sus tareas. La vida entera de Elena estuvo caracterizada con estas virtudes. A muy temprana edad, a Elena se le enseñó a recitar oraciones cortas. Cuando creció, rezaba junto con la familia entera. El tiempo de atención de los niños generalmente es muy limitado. No es fácil ni natural que un niño que realice periodos largos de oración. Sin embargo, Elena fue llamada a hablar con el cielo a una edad muy corta. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de 5 años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a su familia: yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso. Muchas veces, aún antes de los 7 años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando y le decía que regrese a dormir o terminará perdiendo la cabeza. Oh, no, madre, Elena le contestaba. Mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar. Dios ya le atraía hacia él, aún en esta temprana edad. Cuando Elena tenía 7 años, experimentó una invitación de Dios a una vida más perfecta. Esto ocurrió en Vespers, durante la exposición del Santísimo Sacramento. Más tarde en su vida ella comentó: pero yo no siempre obedecí la llamada de la gracia. Yo no conocía a nadie que me explicara estas cosas. Cuando tenía aproximadamente 9 años, a Elena le preparó el padre Pawlowski para los sacramentos de la confesión y la comunión. Muchas veces, la niña, entusiasmada, prolongaba su tiempo de oración durante la noche. Sus padres le corregían considerando una práctica que dañaría su salud. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. De ahí en adelante se confesaba todas las semanas y cada vez rogaba a sus padres perdón, y siguiendo una costumbre polaca les besaba las manos. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no le imitaban. Elena empezó a ayudar en la casa apenas tuvo capacidad de hacerlo, ordeñando, ayudando en la cocina. Luego les cuidaba a sus hermanos menores y les motivaba a ser obedientes y diligentes en el trabajo que se les encomendaba. Suave de carácter, obediente y rápida en ayudar a los demás, anticipándose a sus necesidades, no fue una sorpresa que Elena se convirtiera en la hija preferida. Habiendo aprendido de su pastor cuáles eran sus obligaciones religiosas, Elena tomó en serio el guardar el día del Señor y nunca quiso perder la Santa Misa el domingo. Pero había que pastar las vacas y sacar la leche aún en este día, con el objetivo de facilitar a toda la familia la ida a misa. Un día Elena se levantó temprano. Salió por la ventana que había quitado la aldaba la noche anterior, fue al establo, abrió las puertas
y llevó a las vacas a pastar. Mientras tanto, su padre notó el establo abierto y al no ver a las vacas temió por un robo. De repente escuchó a Lena cantando el Golsinki con todo su corazón. Allí estaba ella, trayendo a 3 vacas desde muy lejos. Curioso, ante la idea que las vacas deben haber estropeado la plantación, se sacó el cinturón, listo para pegar a su hija por ser la causante de tal travesura. Mientras se acercaba a ella, se sorprendió de ver a las 3 vacas amarradas a una soga, el tramo de hierba comido, pero ni una sola espiga del centeno había sido tocado. Rápido escondió el cinturón. «Papi», le dijo, «¿puedo irme a misa hoy día?». Él no podía negárselo. Ella llevó las vacas al establo y cantando de alegría empezó a ordeñarlas. Ella ya podía irse a misa. Conducir a una vaca es difícil, más aún lograr dirigir 3 en una soga. «Eso es increíble», exclamaba el padre cuando les narraba este incidente inolvidable. Stanislao, el hermano de Elena, notaba que muchas veces ella les dejaba a las vacas pastar en las franjas de hierbas angostas que marcaban los límites de la propiedad. Sin embargo, las vacas no dañaban el campo de los vecinos. Por esta razón y también porque ella tenía una palabra amable para ellos, Elena se ganó el cariño de sus vecinos. Cuando era su turno de llevar a pastar a las vacas, le seguía un grupo grande de niños atraídos por su bondad natural, obteniendo un público entusiasta en sus historias. Las fuentes de sus historias eran los cuentos de la modesta biblioteca de su padre, que amaba los libros. Eran libros religiosos, la Biblia, revistas sobre misioneros y biografías de santos. Luego, cuando Elena ya podía leer, se encargó de dramatizar historias para niños y lo hizo con tal emotividad que los niños saboreaban cada palabra. A menudo les contaba que algún día ella también dejaría su casa para unirse a los ermitaños. Se alimentaría con raíces y moras silvestres, o se haría misionera para enseñar la fe a los paganos. Los niños se ponían tan contagiados por su entusiasmo que estaban listos para seguirle a donde sea. Debido a su naturaleza sociable y creativa, Elena fabricaba cosas de papel y tela y jugaba a la tienda, vendiendo las cosas a sus compañeros. Entregaba luego los centavos para ayudar a los niños pobres. Los animales también recibían su amor y compasión. Si un perro se enfermaba o una gallina se lastimaba, Elena rápidamente les ayudaba. Con la Guerra Mundial, toda Polonia sufrió destrucción, hambre y pobreza. La familia Kowalska estuvo totalmente necesitada de todo. Ni siquiera contaba con el vestido adecuado para asistir a la iglesia. Esto le afligía mucho a Elena. Cuando no podía asistir a misa el domingo, las chicas se turnaban usando el único vestido bueno que poseían. Cogían su libro de oraciones y escogían un sitio adecuado para rezar mientras la misa se celebraba. Si su madre la llamaba para hacer algún mandado durante este tiempo, ella no le respondía hasta que notaba que la misa había terminado. Entonces se dirigía donde su madre y le besaba las manos diciéndole: «Madre, no estés enojada. Tenía que cumplir mis obligaciones hacia Dios». De acuerdo con los archivos del Distrito Regional de Colegios de Elena, empezó a asistir al colegio Swins en 1917, cuando ya tenía 12 años de edad. Eso se debía a que las escuelas polacas estuvieron cerradas durante la ocupación rusa. Como ella ya no podía leer, entró a 2º grado. Elena era una buena estudiante. Su rector recuerda con orgullo que el día de la visita del inspector,
Ella ganó el premio por su excelente recitación de la poesía de Nietzsche titulada Poirot Tati, El regreso del padre. Había completado 3 trimestres cuando en la primavera de 1919 se notificó a todos los estudiantes mayores que salgan del colegio para dar cabida a los niños menores. Bueno, amigos, esta primera parte la vamos a dejar hasta aquí y espero que la hayas disfrutado. Me siento muy contenta de poderte leer este libro tan hermoso, que nos abre todos los sentidos del alma, de la mente, del espíritu, para tener ese acercamiento a Dios. Deseo con todo el corazón que verdaderamente tengas un encuentro con el Señor. Lloraré cada día porque así sea, y te llenes de gozo y alegría el corazón, y sepas que no estás solo, que Dios está contigo, y que si tú le pides con mucha fe, Él te va a escuchar y te va a ayudar en todas tus necesidades. Confía en la misericordia del Señor. Confía en la misericordia de Dios. Que pases buenas noches y mil bendiciones para ti y toda tu familia.